Shalom, shalom, amados del Eterno. Muy buenos días. Y hoy estamos aquí con esta preciosa porción de la Torá, que es la Lilla 6, John Chichi, el sexto día. Esta parasha tiene por nombre Bejalojá, que quiere decir cuando hagas subir. Y vamos a ver qué es lo que el Eterno quiere que hagamos subir ante su presencia. ¿Qué es lo que Moshe hacía subir ante la presencia de Adonai? ¿Qué queremos hacer subir ante el Padre? Bueno, bueno, un poquito poético, pero les cuento que la letra de una canción muestra la intención del alma y deja ver el estado espiritual del hombre. Al Eterno solo le agrada el instrumento que se deleita en él, aquel que produce una melodía grata a su oído, aquel que hace subir un incenso de agradable aroma a su presencia. Ese es, esa es la canción que a Adonai le agrada. Deme un momento, por favor. Bueno, sin embargo, podemos decir también que toda canción interpretada implica una escucha activa. Recuérdelo bien, implica escucha activa, tanto de quien toca como de los oyentes. En el campamento, el ambiente se llenaba de dos frecuencias melódicas totalmente diferentes y ambas se tocaban con el mismo instrumento físico, la boca. Sí, amados, la boca es un instrumento físico y ese instrumento que tiene su cuerpo y mi cuerpo es el que produce esa melodía armoniosa. Moshe entonaba una canción de fe y protección, mientras que el pueblo entonaba una melodía de amargura y lamento. Vamos a estar revisando estos dos puntos, teniendo en cuenta eh, el versículo 35 de Éxodo 10, versículo 35 y 30, perdón, Éxodo, números 10, versículos 35 y 36. Y y del capítulo 11 vamos a estar mirando el versículo 1. Bueno, la melodía de Moshe, el clamor que atrae Shalom. Moshe nos enseña el diseño original para el que fue creado nuestro instrumento vocal. Moshe utilizaba su caja torácica para impostar su voz y su boca para invocar a Yuhei Bajei y marcar el ritmo de la salud espiritual del pueblo. Al avanzar en el versículo 35 dice, Coma Adonai. De hecho, hay una canción muy linda que dice, Coma Adonai. Bueno, ese Coma Adonai quiere decir levántate, Yuhei Bajei. Y no quiere decir con esto que es que Yuhei Bajei esté durmiendo y que nosotros lo estemos llamando para que despierte. No. Es una frase que está diciendo que está invocando a Yuhei Bajei para que se ponga en acción, para que haga milagros y prodigios. ¿Y qué era lo que quería Moshe que hiciera? Que hiciera que sus enemigos, como continúa el versículo, se dispersaran sus enemigos. ¿Sí? Que él abriera ese camino en el desierto para ellos, que fuera delante de ellos como él hacía. Si ustedes recuerdan, el Eterno iba delante de ellos como una columna de nube en el día. Entonces era en esos momentos en que empezaban la marcha para avanzar que Moshe decía, Kuma Adonai, levántate, oh Yuhei Bajei, y que se dispersen tus enemigos. Entonces, Moshe abría el día entonando una melodía de victoria. Eso es lo que vemos acá. Su clamor funcionaba como un escudo que apartaba el miedo de todos los oyentes, de todos los miembros del campamento. Apartaba el estrés y alejaba los peligros del camino. Impedía, era una barrera
que impedía que los enemigos o el mal se acercaba a ellos mientras ellos iban avanzando por el desierto. Y ya sabemos que el desierto estaba lleno de amenazas físicas durante todo el tiempo. Entonces, esto era lo que estaba invocando, o este era el cántico de Moshe en ese momento. Pero luego se detenían en el versículo 36 y decía, Shuvah Adonai, Shuvah Adonai. Y con esto le estaba diciendo, regresa Yuhei Bahei a los millares de Israel. Usaba su voz para invitar al descanso, trayendo shalom al campamento para restaurar las fuerzas físicas y el alma. Y esas son las que nosotros necesitamos restaurar. Necesitamos poner en práctica esta palabra que Moshe nos enseña hoy. Y poder decir, Kuma Adonai, en este día en que salgo para mi trabajo, en que voy para tal lugar, Kuma Adonai, levántate Adonai, ve delante de mí, abre caminos, guárdame, líbrame. Y también necesitamos decir, Shuvah Adonai, regresa, Yuhei Bahei, regresa a mi vida, a mi familia, a tu pueblo. Guárdame, permíteme descansar en Shalom. Hoy inicia Shabbat y al inicio de Shabbat debemos practicar esta frase de decir, Shuvah Adonai. Dame para que el Eterno nos dé esa restauración completa que necesitamos al alma y al cuerpo. Entonces, estas dos frases son muy importantes y siempre había querido meditar y escudriñar un poco en ellas y quiero que se queden con estas dos frases en esta mañana preciosa. En el momento en que usted escuche esta pequeña leyá, pues simplemente usted se apropia de estas dos palabras porque las va a necesitar. Kuma Adonai y Shuvah Adonai. Levántate, Adonai, y regresa a Adonai. Esto lo hacía Moshe cada que avanzaban o se detenían. Su instrumento pronunciaba la misma canción de forma audible para todo el pueblo y de forma directa, de forma frontal. Él no lo hacía a escondidas, no, él lo hacía de forma directa y de frente ante el Eterno para que todos lo escucharan, ¿sí? Él impostaba su voz con el fin de que todo el pueblo supiera lo que él estaba pronunciando, se llenara se llenara de esa, de alguna manera se llenara de energías para ese camino, se llenara de paz, se vistiera como de esa fortaleza que necesitaban para avanzar paso a paso, porque pues obviamente no habían aviones precisamente, ni mucho menos en Drive o Uber. Entonces la caminata era larga, amados. La caminata de nuestras vidas también es larga. Y aunque tengamos esos medios de transporte tan de pronto avanzados en estos momentos, en esta era, pues también tenemos que aceptar que necesitamos pronunciar estas palabras de bendición con nuestras bocas para invocar al Eterno y para invitar a los que están a nuestro alrededor, a los escuchas, a que confíen en Adonai, a que vengan a caminar en las filas de Adonai con sus escuadrones y que sean parte de él. Y qué mejor manera de invitarlos que nosotros proclamando cánticos de alabanza, de bendición sobre nosotros y sobre los que están alrededor. Sus palabras nos llenaban de confianza en Yuhei Bahei, invitaban a exaltarlo, a reposar en él. Y esto era una canción continua durante 40 años. 40 años que escucharon esta canción aquellos que perecieron en el desierto, así como aquellos que salieron hacia la tierra prometida. Siempre ellos estaban escuchando estas palabras de Moshe. Y el Eterno se deleitaba en escuchar esta canción maravillosa. Este es parte del cántico de Moshe.
unas palabras de bendición para invocar el nombre de Adonai. La melodía del pueblo, porque es importante también la melodía del pueblo. Y esta está en Bamidbar 11, versículo 1. Es en este versículo la frecuencia cambia por completo. Mientras Moshe buscaba la altura del pueblo, o sea, que el pueblo subiera, ascendiera. El pueblo lo que estaba era desanimando, generando un ruido oculto de queja. Y el ruido siempre se hace en silencio, por debajito, ahí como muy sigilosamente. Todo lo que se hace en oculto, buscando ser tapado, a murmullo, es queja delante del Eterno. Porque no estamos hablando de frente, no estamos hablando con el Eterno, no lo estamos poniendo ni siquiera como un motivo de oración en la comunidad. Entonces era un murmullo. Y aconteció que el pueblo comenzó a quejarse amargamente a oídos de Yuhei Bajei. Amados, no importa cuál es ese pequeño secreto o murmullo que estemos haciendo por ahí. Entendamos que el murmullo y eso que se dice en secreto y que uno no quiere que se diga, Adonai Yuhei Bajei lo está escuchando. Lo podremos tapar de algunas otras personas, pero Adonai lo está escuchando. Eso es un cántico también a oídos del Eterno. El murmullo en las tiendas, a diferencia del cántico de Moshe, que hablaba de frente ante el Creador, invocando su nombre, el pueblo hablaba en los rincones, escondidos. Y esta melodía era insatisfactoria, era desagradable. Era una melodía de cuchicheo que contaminaba el oído del campamento, que contaminaba las almas que estaban cercanas, que hacía que otros cayeran en pecado. Una melodía que hacía que otros, que le era de tropiezo a los oyentes, que era molesta a los ruidos. Y es que es molesto verdaderamente cuando uno le dicen, ven y te cuento un secreto, y tratan de hablarle a uno en el oído. Eso es tan molesto, es tan fastidioso. Generalmente, muchas veces terminamos a veces siendo bruscos con el otro y como tratando de estrujarlo porque nosotros no queremos que nos hablen, nos molesta que nos estén hablando en cuchicheos en el oído. Eso es desagradable, eso es como molesto. Entonces, esas cosas molestas son pequeñas, cositas, pequeñas, la palabra las llama como pequeñas zorrillas que echan a perder un viñedo. Son pequeñitas, pero encienden fuego de altas llamas. Mm. El resultado del lamento es queja constante por lo que les faltaba. Es una queja, o sea, si nos falta algo debemos de llevarlo en oración al Eterno. No solucionamos nada con estar cuchicheando y hablando por ahí. Amada, si usted tiene algo que decir ante el Eterno, si usted el Padre si está viendo que está pasando algo, póngalo en oración primeramente y luego digas, comparta ese motivo de oración con todos los hermanos. Eso es lo que debemos hacer, porque entonces ya vamos a ser más personas reunidas orando por eso y el Padre se glorificará. ¿Qué hacía ese cuchicheo? ¿Qué hacía esa queja del pueblo? Hizo que se encendiera el campamento. ¿Cómo les parece? Encendió una gran llama en el campamento y se consumieron los extremos de este campamento. Y esto nos enseña a nosotros que el ruido de la amargura, el cuchicheo, el chisme, el murmullo, trae destrucción, amados. Por tanto, nosotros debemos de ser sabios y obedientes y buscar la forma correcta de presentar eh, nuestras, nuestras diferencias a Adonai, porque Él está dispuesto a socorrernos, a ayudarnos y a traernos la solución a eso que estamos planteando. Pero ¿cómo impacta este murmullo
este cántico del pueblo al cuerpo. Muy interesante, porque a mí sí me gusta saber cómo afecta esto a nuestros cuerpos. En biología, la biología y la espiritualidad, cualquiera pensaría que eso está lejano, pero no, eso está muy cerca y eso se conecta, porque el alma siempre está hablando a través del cuerpo. Entonces, este tipo de murmullo y de problemas es una melodía que es tocada por nuestra boca. Y esta melodía que nuestra boca toca. Por algo, Yeshua nos dijo que tuviéramos en cuenta que lo que mata es lo que sale de la boca. Imagínense, si eso nos mata, lo que sale de la boca. Entonces, ¿cuánto nomás debemos tener en cuenta lo que sale de nuestra boca? Porque eso altera directamente el funcionamiento de nuestro organismo, permitiendo que vivamos en dolores constantes, en mutaciones constantes en nuestro cuerpo, en tristeza, en desánimo, se nos va la alegría y el shalom. Y eso no lo podemos dejar perder. La alegría que nosotros tenemos no podemos dejar que nos la robe eh, el murmullo o el cántico desagradable delante del Eterno, digámoslo así. Ya sabemos a qué nos referimos. ¿Cómo, qué hacía lo que el cántico del pueblo y el cántico de Moshe? Y vamos a resumirlo. Cántico del pueblo, melodía de queja y murmuración. El cántico de Moshe, melodía de clamor, que es el diseño que él nos propone hoy. Todavía Moshe, después de estar durmiendo, después de estar con los que duermen, nos está invitando a practicar el cántico, sus cánticos al Eterno, Baruch Hashem. El estilo del cántico del pueblo era cuchicheo, insatisfacción oculta, el hablar a escondidas, queja y murmullo. En cambio que el estilo de los cánticos de Moshe eran una oración sincera, un clamor directo, un hablar con alegría y con gozo ante el Eterno, un hablar de gratitud. El efecto biológico que traía el cántico al pueblo libera hormonas, estrés, se sube el cortisol, se tensionan los músculos, altera el sistema nervioso, debilita las defensas. Recordemos estos amados que nos escuchan. Esto, el murmullo, el chisme y todo lo que les acabo de decir, trae debilidad al cuerpo, trae enfermedad al cuerpo, ¿sí? No solamente el alma está enferma, sino que el alma contamina todo el cuerpo. Y nosotros buscamos o somos templos del Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh, qué pena con ustedes, y hay que reconocerlo, no habita en templos inmundos. Así que tenemos que tener en cuenta esto y corregirnos a tiempos. Dejar que el Ruach HaKodesh, que el Abacados continúe su obra en nosotros. Ahora, el efecto biológico que generaba el cántico de Moshe era calma al sistema nervioso, regular los latidos de nuestro corazón, reducir la ansiedad, promover la reparación celular. Amada, amado que me escucha, ¿usted quiere rejuvenecer? Yo también. Entonces tenemos que tener el cántico de Moshe en nuestras bocas. Un cántico que traiga alegría, gozo y renovación al alma, al cuerpo, a cada célula, que esas células sean renovadas cada vez que nos detenemos y que luego, cada vez que nos detenemos en nuestro Shabbat y que luego cuando salgamos, cuando comencemos nuevamente a avanzar, podamos disfrutar de esa reparación que el Padre nos da y nos ha dado. ¿Cuál es el resultado del cántico del pueblo? Es desgaste, amargura y un fuego interno que consume la salud, así como el fuego consumió los extremos del campamento. Asimismo, ese desgaste que trae el cántico del pueblo desagradecido va a consumir la salud. ¿Y saben qué más consume?
La economía, la economía, por eso se consumieron los extremos del campamento. No solamente se consume la salud, amados, se consume la economía familiar, porque usted tiene que estar gastando más en solucionar los problemas de salud. Y si usted pone en práctica el resultado del cántico de Moshe, pues se va a evitar gastar unos pesos extra. La verdad es que sí. ¿Por qué? Porque el cántico de Moshe trae protección al caminar y descanso reparador al detenernos en Shabbat. Aleluya. Nuestra clave de salud integral es el instrumento, es el mismo, la boca. Pero cada uno decide la melodía que quiere entonar. Para que nuestro cuerpo sane y permanezca fuerte, debemos hacer una escucha activa de lo que permitimos salir de nuestra boca. Afinemos nuestro instrumento cada mañana con el clamor y la fe de Moshe y cerremos la puerta al murmullo que agota nuestra energía vital. ¿Cómo vemos a Yeshua en la Aliyah? Yeshua es la encarnación perfecta de la melodía de Moshe. En Bar 10:35-36 dice, Moshe clamaba para que el arca avanzara, para que el Mizcán avanzara, dispersando los enemigos y clamaba para que regresara, trayéndolos al descanso. Yeshua es el cumplimiento vivo de ese clamor. En el movimiento, en el avanzar, cuando Moshe decía, levántate, Yuhei Bahei, Kuma Adonai, y que se dispersen tus enemigos, anticipa lo que Yeshua hizo en su ministerio. Cada vez que Yeshua avanzaba, los enemigos de nuestra salud, de nuestra alma se dispersaban. Las enfermedades huían, los espíritus de opresión retrocedían y la muerte misma tenía que apartarse. Yeshua es la presencia viva que nos abre el camino seguro y libre de temor cada mañana. En el reposo, cuando el arca descansaba, cuando se detenían, Yeshua es nuestro descanso. Cuando Moshe clamaba, regresa a Shuvah Adonai, regresa Adonai. A los millares de Israel pedía esa morada íntima con él. Yeshua vino a habitar en medio de nosotros y nos hizo una promesa de salud y paz absoluta, diciendo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo les haré descansar. Mateo 11:28. Él es nuestro reposo, el que repara nuestro cuerpo y nuestra mente cuando nos detenemos en su presencia, cuando guardamos Shabbat, cuando guardamos sus Moedim. Yeshua venció la queja en el desierto. Cuando Yeshua fue llevado al desierto por el Espíritu y sintió hambre física real tras 40 días de ayuno, el enemigo lo tentó para que usara su boca. Oiga, pues para que usara ese instrumento que usted y yo tenemos de forma incorrecta, reclamando o dudando o quejando, diciendo, ay, qué hambre qué esta hambre tan berraca que tengo aquí. No, Yeshua no dijo eso. Al contrario, en lugar de quejarse como el pueblo de Israel, de su boca salió melodía perfecta de la Torá, diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yuhei Bahei, Baruch Hashem. Eso está en Mateo 4:4. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace Yeshua en esta mañana? ¿Qué nos hace Moshe? El cántico, así como Yeshua mismo utilizó el cántico de Moshe, ese cántico de gratitud, de alabanza, de invocar el nombre de Adonai. Asimismo, Yeshua nos enseña de la misma manera, diciéndonos y mostrándonos cómo invocar a Adonai, cómo invocar su palabra, su Torah, para hacer que los enemigos retrocedan de nuestro alrededor, para hacer que de nuestra boca, de nuestro instrumento, salga un cántico grato a Adonai. Baruch Hashem.
la perla de la Dillah. En esta perla vemos que Yeshua es el director de nuestra melodía de salud. Cuando tu día comience y te pongas en marcha, permite que la presencia de Yeshua vaya al frente, vaya delante de ti, para que tus enemigos puedan huir. Su victoria dispersará el estrés, la ansiedad y el temor que inflaman y enferman nuestro cuerpo. Y cuando el día termine, al llegar a Shabbat, nos debemos detener completamente y permitir que Él regrese al centro de nuestra vida, hacer de Yeshua nuestro mayor deleite, ya que su amor activa el descanso reparador en nuestras células, calma nuestra mente, restaura nuestra alma. Nuestro cuerpo es el templo y nuestra boca el instrumento vocal. No permitamos que el murmullo de la queja desafine el diseño original de Adonai. Usémoslo para restaurar ese diseño, para clamar, mm, para, para de alguna manera activar la salud en nosotros. Cuando nuestra boca tiene cántico de bendición, esas bendiciones nos alcanzan. Pero cuando en nuestra boca hay lo contrario, lo que nos alcanza no es nada agradable, amados. Las bendiciones que Adonai preparó para mí se activan en mi vida cuando yo pongo en práctica sus palabras, cuando yo las pronuncio con mi boca, cuando yo dejo que este instrumento cante esos cánticos de alabanza. Alineemos nuestra boca a, a la palabra y cantemos para Yeshua. Caminemos junto a Él con plenitud. Caminemos junto a Él en completa sanidad, tanto en el alma como en el cuerpo. Podemos concluir la melodía de la redención. Mientras la queja del pueblo trajo un fuego que consumió el campamento por la desobediencia, el instrumento vocal de Yeshua siempre produjo palabras de vida, de sanidad, de fe, de sumisión absoluta al Padre, convirtiéndose en el remedio definitivo para restaurar nuestra salud física y espiritual. Yeshua es la melodía perfecta. Él es quien dispersa todo lo que nos enferma cuando caminamos, dispersa todas las situaciones difíciles de nuestras vidas. Él es quien nos abraza con su descanso. Cuando nos detenemos y cuando meditamos en su palabra, tenemos la letra apropiada para entonar un cántico. Seguir su ejemplo es aprender a usar nuestro instrumento vocal únicamente para entonar cantos de fe, dejando que su palabra sea la que gobierne y sane por completo nuestra Neshama. Entonces podemos orar y dar gracias a Adonai, pedirle que multiplique en todos nosotros el Ruach HaKodesh, así como también esta porción nos decía, porque el Padre multiplica, el Padre suma. ¿Para qué queremos que el Eterno multiplique como hizo con Moshe, con aquellos 70 varones que le dio del mismo Ruach que tenía Moshe a aquellos varones? ¿Para qué? Pues que este es el clamor de nosotros, para que ellos también fueran parte de este viñedo y se dispusieran a servirle a Adonai y a contribuir a su obra. Esta es nuestra oración. Que el Eterno nos dé el descanso físico a quienes lo necesitamos y el descanso a las almas de aquellos que también lo necesitamos. Que nos dé nuevas fuerzas, que haya un cántico de gratitud en nuestras bocas, que aprendamos a decirle al Eterno todo en su tiempo, en su momento y todo de frente, como lo hizo Moshe, en voz audible, como lo hacía Moshe, y que clamemos siempre diciendo, Kuma Adonai, al salir, y Chuvá Adonai, al entrar, para que podamos tener esas fuerzas y regresar al reposo de forma confiada.
La frase de hoy es Adonai es mi cántico y está en Éxodo 15:2. La frase de hoy es Coma Adonai. Y ya sabemos que está en el versículo de Números 10, eh, 10, 35, 36. La frase de hoy también es Chuva Adonai, Baruch Hashem. Y les deseo que tengan un excelente Shabbat, que el Eterno les dé esas fuerzas a ustedes también, que les dé una porción de extra del Ruach HaKodesh para que puedan venir y disponer sus almas al servicio de Adonai, a ser un instrumento útil a su propósito y a su llamado. Baruch Hashem. Shalom, shalom.